En 1876, Alejandro Graham Bell hizo la primera llamada telefónica. Llamó a su asistente Watson. Le dijo: Watson, ven, te necesito aquí. Bell fue el inventor del teléfono y estaba probando su invento por primera vez. Llamar por teléfono, llamar a la puerta, llamar a alguien. La palabra llamado tiene varios usos. Cuando en una empresa se necesita invertir más dinero, se hace un llamado de capitales. Cuando alguien está involucrado en un caso legal, también es llamado a declarar. Lutero usó la palabra llamado para referirse a lo especial que es toda vocación, todo oficio humano. En alemán, Einrufe es un llamado. Entre los cristianos usamos la palabra para referirnos al haber sido llamados por Dios. Ese llamado es la convicción arraigada y profunda que nuestra vida no tiene otro sentido sino es servir a Dios. Eso involucra nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos. Es hacer realidad Marcos 12:30, donde Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué tal ese versículo para encerrar nuestro llamado? Hace algunos años, cuando estaba por graduarme del seminario, mi mamá me contó una historia sorprendente. Me dijo que ella había orado a Dios en la sala de parto que este hijo que estaba por nacer lo dedicaba al servicio del Señor. Su oración la compartió con las enfermeras del hospital cristiano en donde nací. Las enfermeras se referían al recién nacido como el pastorcito, y Dios le cobró a mi mamá ese voto que ella había hecho. Pero en este llamado, no todo es un lecho de rosas. Hay tentaciones, hay caídas, hay dudas, hay momentos difíciles, y usted y yo no estamos exentos de esas situaciones. Una estrechez económica, la ingratitud de aquellos a quienes servimos y hasta la traición puede sufrirse en el liderazgo. Jesús llamó a 12 hombres a cambiar el mundo con él, y ahí estaba Judas. También llamó a Pablo, y por medio de Pablo a Timoteo, a Bernabé, a Silas, a Tito, a Epafrodito, a Onésimo y al doctor Lucas. Un hombre movió todas esas voluntades porque Jesús lo había llamado a él. Y hoy vamos a ver cómo es que Jesús lo llamó. Abra conmigo su Biblia al libro de los Hechos y veamos también cómo abrimos nuestro corazón a estas verdades que vamos a ver el día de hoy acerca del llamado. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9. Y cuando usted lee Hechos capítulo 9, versículos 1 al 9, una y otra vez, hay una verdad que aparece desprenderse del texto, y es que el siervo que ha sido llamado por Dios enfrenta la incertidumbre con fe. En primer lugar, el pasaje nos muestra que el siervo que ha sido llamado por Dios no puede actuar como antes actuó, versículos 1 y 2. Saulo es nuestro modelo de lo que no se debe hacer, según el versículo 1. Usted recuerda el contexto. En el capítulo 7 tenemos el mensaje de Esteban. Y el final de ese mensaje no fue la conclusión del sermón, sino la muerte de Esteban. El hermoso hombre de Dios que oímos predicar a lo largo del capítulo 7 fue lapidado por una turba violenta. ¿Y qué pasó? El capítulo 8 nos dice que Saulo era hechor y consentidor de la muerte de Esteban. Saulo fue responsable de esa muerte, de esparcir a los apóstoles, de asolar a las iglesias entrando casa por casa y también de encarcelar a los cristianos. Todo eso era parte de la psiquis de un hombre enfermo, uno que estaba repleto de religión, pero que la usaba para enseñorearse de los demás, para hacer violencia en nombre de la fe. ¿Dónde operaba Saulo? Bueno, el texto nos dice que Saulo operaba en Jerusalén. ¿Qué recursos usaba Saulo ahí? Se aprovechaba del temor de los creyentes, se apoyaba en la autoridad del sumo sacerdote, usaba su poder para sembrar pánico. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia estaba en tiempos de angustia y que Saulo era el agente de la angustia de la iglesia. Pero mire además el versículo 2. Saulo usaba los recursos que no se deben usar. ¿Qué herramientas usaba Saulo? Las oficiales, la tramitología oficial. Nos encontramos aproximadamente entre el año 31 y 34, cuando Saulo hace el trabajo perverso desde Jerusalén.
Pero en el versículo 2 busca salir de la frontera norte de Israel. Se dirige al territorio de Damasco, que estaba gobernado por el rey nabateo de nombre Areteas IV, o Aretas IV, padre de la que iba a ser esposa de Herodes Antipas. Pero el Herodes del tiempo de Jesús, Herodes Antipas, despreció a la hija de Aretas IV y en lugar prefirió casarse con Herodías, la ex esposa de su hermano. Y es por este tiempo que Saulo viajó a Damasco, ciudad fronteriza con el reino nabateo. A este reino es el que tenía por capital Petra, la capital de piedra del reino nabateo. ¿Cuál era la triste misión de Pablo? Mire el versículo 2. A fin de que si encontrase a algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mire cómo se llama a la fe en este pasaje. Se le llama el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También al final del libro de los Hechos, más bien a mediados del libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículos 24 al 26, Apolos instruía en el camino del Señor. Pues todo esto que estos hombres construían para la fe era lo que Saulo se sentía llamado a destruir. ¿Se da cuenta usted de qué pasa cuando un hombre no es dirigido por el Espíritu Santo? Tenemos las metas y la agenda equivocada. Pero mire, en segundo lugar, ¿qué dice el texto? Dice que el siervo que ha sido llamado por Dios tiene una nueva agenda. La nueva agenda es el momento para detener el mal, según los versículos 3 al 5. Pablo se hallaba siguiendo la cartografía del infierno. Tiene ante sí un mapa y unos planes, pero no son los de Dios. ¿Dónde sucedió esto? Lo que está a punto de pasar. Versículo 3 dice que están por llegar cerca de Damasco. Saulo va resuelto y obcecado a hacer el mal y a pelearse con el plan de Dios. Cuando una luz refulgente y una voz de trueno desde el cielo lo botaron del caballo. La vida de Saulo está a punto de cambiar. Así como a nosotros nos cambió la vida esta pandemia, sin esperarlo, fuimos tomados por sorpresa por Dios. De la misma manera, esta estruendosa voz y esta luz refulgente derrotaron a Pablo, y en el versículo 4 escuchó Saulo una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si pudiéramos traducir la frase que sigue de otra manera, diríamos, dura cosa te es darle patadas al aguijón que se te entierra y te hace más daño a ti que a mí. Y Saulo preguntó en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y la voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los discípulos habían conocido al revés el ministerio de Jesús. Primero le vieron ministrar, luego lo acompañaron en su muerte y finalmente vieron el triunfo de la resurrección. Se da cuenta que el caso de Pablo es al revés. Primero se enfrentó a Jesús resucitado y de ahí aprendió de la encarnación y del ministerio de Jesús. ¿Y qué aprendió Pablo específicamente en este momento? Que al perseguir a los cristianos realmente perseguía a Jesús. La doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo es paulina y Pablo la aprendió en este momento. Pablo no persigue a un grupo de gente desvalida, asustadiza y humillada. Pablo está nada más y nada menos que persiguiendo al cuerpo de Jesús, a la iglesia. Ahí está. Este es el momento para detener el mal. Pero Pablo está a punto de recibir una gloriosa invitación. Mire lo que sigue hasta la primera parte del versículo 6. La nueva agenda es una invitación a hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo, temblando y temeroso, dice la Escritura, preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y usted pregunta, ¿y en dónde está la fe de Saulo en todo esto? La fe está en que cuando Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, en el versículo 5, Pablo respondió ¿con qué palabra? Con la palabra Señor. Y después de la palabra Señor preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la fe de Saulo y su sometimiento para hacer la voluntad de Dios. Ahora permíteme recordarle que usted está sirviendo hoy al Señor porque usted hizo esta misma pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Por eso cuando preguntamos, ¿y a ti quién te llamó? Usted y yo tenemos una respuesta. No fue el consistorio, no fue la misión, no fueron los ancianos, no fue el misionero. Usted está aquí porque usted preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Usted recibió a partir de ese momento una nueva agenda, unas nuevas prioridades, unas nuevas necesidades y una perspectiva diferente de la vida. Cuando usted lee en los evangelios y ve a Jesús sanar, alimentar y ve a Jesús proteger del mal, usted debe recordar que esos 35 milagros se hicieron para que el siervo de Dios recuerde que el Señor de la mies provee para aquellos que sirven al Señor. Él les alimenta, Él les sana, Él les protege, Él responde las oraciones. Ahora, querido amigo, yo sé que la vid ha estado un poco seca en estos últimos tiempos, ¿verdad? El viñedo no ha dado mucho fruto por las condiciones que hemos vivido. Las iglesias están cerradas, no hay ofrendas y hay quizá hasta algo de indiferencia. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el dicho. Y entonces decimos gracias a Dios por este mensaje, porque gracias a las pruebas podemos estar seguros que sabemos la respuesta a la pregunta, ¿y a ti quién te llamó? A ti te llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en tercer lugar, encontramos que el siervo que ha sido llamado por Dios camina dirigido por Dios, versículos 6 al 9. La dirección es un pasito a la vez, según la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Es eso mucha información o poca información? ¿Usted qué dice? Dice el versículo 3 que ya estaban cerca de la ciudad. Cuando el jugador ya tiene la pelota en el manchón del penalti, ¿qué hace? No sale corriendo a preguntarle al entrenador, ¿y ahora qué hago? Pues así está Saulo, ya tiene la ciudad enfrente. ¿Qué está haciendo el Señor con Saulo? Enseñándole a confiar en él. Saulo, confía en mí, pero confía en mí un pequeño paso a la vez. Saulo no puede confiar en sus acompañantes. ¿Por qué es que Saulo no puede confiar en sus acompañantes? Mire el versículo 7. Porque no vieron nada. Oyeron la voz, pero la revelación era para Saulo y no para ellos. El corazón que Dios quería tocar no era el de los demás, era el de Pablo. Por ejemplo, en este momento el corazón que Dios quiere tocar no es el del vecino, es el suyo. La unción del Espíritu que enseña, como dice Primera de Juan, es para enseñarle a usted. El corazón que Dios quiere quebrantar no es el del vecino, es el mío. Dios le está hablando en este momento y le dice, confía en mí, pero confía en mí un pasito a la vez. Mire los versículos 8 al 9. ¿Dónde estaba Saulo? En el suelo. ¿Y cómo tenía los ojos? Cerrados, como cuando a usted le da el sol en plena cara. Así que se levantó y abrió los ojos. ¿Y qué descubrió cuando abrió los ojos? Que estaba ciego. ¿Qué tal esa experiencia como parte del llamado? Y es que ciego como estaba, tenía más profundidad y concentración para meditar en su encuentro con Jesús. Este no fue un llamado, amigos. Este no fue un aviso. Para Saulo esto fue un porrazo, porque para un hombre de carácter fuerte, que necesitaba no un toquecito en el hombro, necesitaba un aviso de lo alto, y ahí va, en el versículo 8, como un niño al que llevan de la mano para entrar en la ciudad. Eso es dejarse ayudar. Aquel hombre prepotente, autoritario, violento, muy inteligente, va indefenso como un niño, tomado de la mano y ciego. Y ahora vemos la cuarentena de Saulo. Dice que esa ceguera duró 3 días. La ceguera de Saulo también es pedagógica. Le está enseñando que frente a Jesús, él está ciego. Que al no reconocer a Jesús como Señor, su ceguera era espiritual. El texto termina diciendo que Saulo no comió y no bebió. Ahí está el gran Saulo afrontando su propia crisis personal e individual, quebrantado en su interior. Y como la masa en las manos del alfarero está listo para ser recreado por Dios. Está procesando en su mente la respuesta a la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la conversión de Saulo y es también el llamado de Pablo. Es un llamado a depender de Dios. Yo no sé si usted recuerda, en
evento que sucedió años más tarde, en la despedida de Pablo de los creyentes de Éfeso, allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, Hechos 20, versículo 22. Pablo dice ahí, en el discurso de despedida: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es andar por fe, dirigido por Dios, paso a paso, día a día, tomado de la mano de Dios. Basta cada día su propio afán. Y todo eso es parte del llamado del gran apóstol Pablo, una experiencia muy parecida a la que estamos afrontando usted y yo en estos días de pandemia mundial. Bien, ¿qué hemos dicho hasta aquí en conclusión? ¿Cómo termina este llamado? Con algo de incertidumbre, ¿verdad? Pero así termina la primera parte del pasaje. En el texto original, el pasaje empieza en el versículo 1 y termina en el versículo 9, y por eso decíamos que el siervo que ha sido llamado por Dios enfrenta la incertidumbre con fe. Hermano, hermana, usted tiene certeza de su llamado, y ahora quiero invitarle a que use la certeza de su llamado para resolver la incertidumbre de estos días. Usted sabe quién le ha llamado, sabe también en quién confiar. A veces lo más espiritual es orar, a veces lo más espiritual es actuar, porque lo más espiritual es hacer la voluntad de Dios. Y yo le invito a que en estos días ore y actúe en días de incertidumbre. Le voy a invitar a que hagamos esta oración juntos. Incline su rostro y dígale al Señor en su corazón: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es la fortaleza de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.